buenas tardes, doctora Ligia Janet López Leiva. Hoy a mi compañera Castro Arias, Karen Alejandra y mi persona, Cerón Ramos, Kevin Uriel, nos ha tocado hablarle del tema del seminario inmunodeficiencias primarias y secundarias. Yo les hablaré acerca de las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades causadas por defectos genéticos que afectan el desarrollo inmune y su función, mantenimiento y regulación, y que en general se manifiestan clínicamente como su susceptibilidad elevada a las infecciones asociadas o no a manifestaciones autoinmunes o alérgicas, a la linfoproliferación y susceptibilidad aumentada en ciertas formas de cáncer. El proceso de diagnóstico de las IDP comienzan por la evaluación cuidadosa de la historia clínica, como por ejemplo el familigrama y el examen físico. Adicionalmente, es posible recrear muchos de los defectos genéticos en sistemas ex vivo e in vitro, con el fin de identificar la causalidad entre el fenotipo y el genotipo. Los avances recientes del fenotipo han caracterizado que las IDP han comenzado a expandir el repertorio terapéutico, pues además la terapia convencional dirigida al control de las manifestaciones clínicas y las secuelas y complicaciones, ahora no es solo posible realizar intervención inmune intravenosa o subcutánea, citoquinas recombinantes y suplementación, comenzando a revelar su aspecto de las IDP, que antes era un poco conocido y que ha empezado a cambiar significativamente el pronóstico de estas enfermedades. Bueno, las IDP son consideradas enfermedades obstantes. Actualmente su frecuencia está de cada 2.000 individuos nacidos vivos. La valencia en 1 de cada 5.000 individuos en la población general. Solo en Estados Unidos se calcula que más de 500.000 de personas sufren algunas IDP, generando costos al sistema de salud de unos 40.000 millones de dólares al año. La mayoría de las IDP suelen diagnosticarse antes de los 5 años, siendo más comunes en los niños y en las niñas. Y estas IDP están ligadas al cromosoma X, aunque en adolescentes y adultos su frecuencia es similar en ambos sexos adicionalmente, de formas autosómicas recesivas AR. Pueden detectarse hasta un 50% de consanguinidad. Bueno, esto hace necesario en todos los casos establecer una forma de segregación mediante la construcción de los famililogramas que permitan la identificación de portadores y teniendo en cuenta la posibilidad de expresividad variable que afecte la edad de presentación, poder detectar individuos que pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad. Las IDP se clasifican fundamentalmente con base en el comportamiento de la inmunidad afectada. Las inmunodeficiencias representan alrededor del 20% de las IDP. Afectan el desarrollo o la función de los linfocitos T y frecuentemente se asocian a deficiencias de anticuerpos por defectos, frecuentemente sean defectos intrínsecos o extrínsecos de los linfocitos del fenotipo inmune e inmunodeficiencia combinada severa, la IDCS, con ausencia o disminución severa de linfocitos T, presencia o ausencia de linfocitos B, respectivamente, a inmunodeficiencias combinadas, generalmente menos profundas que las IDCS. Además, las alteraciones en el número y función de los linfocitos NK, LNK, conocido como las células natural killer, promueven información adicional que facilitan
En algunos casos, la correlación por el defecto subyacente, los recientes avances, en la correlación neonatal de las linfopenias congénitas, incluidas la tamización mediante el PCR de los círculos de incisión de linfocitos T, han permitido estimar una incidencia de IDCS de aproximadamente 1 de cada 58.000 nacidos vivos, y aunque la mayoría corresponde a IDCS ligadas al cromosoma X, cada vez que reconocen más los defectos en la recombinación somática y la reaparición del ADN. Bueno, la inmunodeficiencia combinada grave es una emergencia pediátrica que debe sospecharse rápidamente a neonatos y lactantes menores con infecciones severas multisistémicas que inician en los primeros días o meses de vida y que son causadas principalmente por bacterias gram positivo y gram negativo, virus CMV, BEV, BRS y adenovirus y parainfluencia tipo 3. Bueno, las anormalidades inmunes incluyen linfopenia severa y persistente en el hemograma, disminución o ausencia de fracción gamma a las electroforesis de proteínas y en consecuencia inmunoglobulinas séricas disminuidas o ausentes, sin respuestas de anticuerpos, antígenos específicos in vivo. La inmunización del porcentaje y número absoluto de poblaciones de linfocitos B va por las células NK, conocidas como natural killer, en sangre periférica mediante la citometría, el flujo que permite identificar linfocitos T totales muy bajos o ausentes de forma consistente, y reducción en el número de linfocitos B, dependiendo del defecto genético subyacente. Además de escasos linfocitos T y linfocitos B presentes, no se activan ni proliferan en respuesta a mitógenos y anticuerpos in vitro. No obstante, pueden tener linfocitos T circulantes. En algunos pacientes pueden tener linfocitos T. El tratamiento inicial de las IDCS incluye un soporte nutricional intensivo, un uso polifáctico y tratamiento agresivo con antimicrobianos, antibióticos, antivirales y antifúngicos, y terapia con reemplazo con gamma globulina humana, entre otras. El tratamiento definitivo debe ser la reconstitución permanentemente del sistema inmune mediante un trasplante de células madre hematopoyéticas o la corrección parcial o total del defecto mediante la terapia genética. Bueno, en las IDCS tipo B, la más frecuente es la deficiencia desaminasa de adenosina o ADA, causada por mutaciones. La adenosina desaminasa es una enzima de la vía de salvamento de purinas cuya deficiencia resulta en la acumulación intracelular de metabolitos probióticos, lo que causa linfopenia severa en todos los linfocitos T y B y las células natural killer. No obstante, las mutaciones con pertenencia moderada, con autoinmunidad, la deficiencia de ADA es un error innato del metabolismo y se acompaña también de alteraciones renales, hepáticas, neurológicas y trastornos de comportamiento. Otros tipos menos frecuentes de IDCS de tipo B, que son causadas por mutaciones AR amórficas en RAGIC y RAC2. Causan disgenia reticular con granulolicutopenia y monolicutopenia, eritrocitos y plaquetas normales, bajos, sordera en su grupo de las IDCS generalmente profunda por las IDCS conocidas.
previamente como IDCS no severas, también son severas por sus manifestaciones clínicas y se caracterizan por un número total de linfocitos T bajos comunes a expensas de linfocitos T CD4 o CD8 a subpoblaciones, estos con difusión en remorada severa y con o sin anormalidades de linfocitos T y LNK. La deficiencia ligada al X, al cromosoma X y lingo del CD y o CD4L o la CD154 y deficiencia en el CD40 son causadas por mutaciones respectivamente antes denominadas del síndrome de Hipper-Hill. Se manifiestan a edad temprana por interacciones enterovirus, hipervirus, hongos o difusión de linfocitos T e infecciones recurrentes bacterianas por difusión humoral dependiente de linfocitos T. Algunos pacientes desarrollan citoplenias, hepatitis crónica y colangitis. Inhiben una LGM normal o elevada con reducción severa de otros isótopos y suelen ser normales con el número, pero no se detectan los linfocitos B con memoria de IgM con cambio del isótopo circulante. Además se caracterizan por la atrofia del tejido linfoide con ausencia de centros germinales. En la deficiencia AR se observan linfopenia, LG séricas, normales o bajas. La RDD2 CK2 se observa linfopenia. Y la respuesta deficiente a anticuerpos específicos y número normal de LNK, pero confusión defectuosa. Algunas IDC no solo causan un aumento de la susceptibilidad a infecciones, sino que además resultan en fenotipos inflamatorios y autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal, citoplenias y en algunos casos mayor incidencia en las neoplasias, las mutaciones AR y se asocian a infecciones recurrentes en el tracto respiratorio y la autoinmunidad y granulosas y se observa una disminución de los niveles séricos así como los linfocitos T y B circulantes a la normalidad del TSR. Resulta en unas infecciones bacterianas y las LG séricas y las respuestas de anticuerpos son normales. En contraste de deficiencias de CD3 en presentación variable y clínica. Heterogénea en infecciones recurrentes, autoinmunidad, así como los linfocitos T, linfocitos B y las LNK normales y en número absoluto, pero en linfocitos T CD8 bajos, hipogamaglobulinas y deficiencia de anticuerpos específicos. En algunos IDC, la normalidad más evidente en los linfocitos T es la linfoproliferación deficiente con o sin alteraciones en la producción de citoquinas como la deficiencia AR de MAL1. En estos casos se presentan infecciones recurrentes bacterianas, virales y fúngicas. En contraste, la deficiencia AR de U y L21 se caracterizan por la presentación temprana de la colitis con linfocitos T normales, linfocitos T, en disminución de los linfocitos B y hipogammaglobulina. Otras IDC asociadas a los defectos de señalización de linfocitos T se presentan con infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal y mayor susceptibilidad a la linfoproliferación y linfoma social e infección por BET y otros hipervirus como BPH, HHV8 y
los virus en algunos pacientes. Bueno, la deficiencia del DOC regulador de recognición intracelular de la actina produce la aparición temprana de infecciones recurrentes, tanto bacterianas como virales, así como la atopia, la anafaxia, mayor incidencia en ciertos tipos de neoplasia, eosinofilias, linfopexemia progresiva de los linfocitos T y linfocitos B, y LGE elevada. Los anticuerpos LGE se encuentran principalmente en los pulmones, la piel y membrana. Mucosa, inmunoglobulina bajas o inmunoglobulinas M se encuentran principalmente en la sangre y el líquido linfático. Está en el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo una nueva infección. Inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas. Bueno, algunos defectos genéticos causan anormalidades inmunes variables como manifestaciones principales, pero por la naturaleza de la proteína que codifican y que pueden expresarse en tejidos y órganos no inmunes, también producen alteraciones no inmunes, aunque el grado de compromiso inmune suele ser variable. Usualmente afectan tanto la inmunidad innata como la adaptiva. En muchos casos manifiestan clínicamente como IDC. Estas IDP representan alrededor del 15% del total de las infecciones recurrentes bacterianas, vitales y fúngicas, en algunos casos asociadas a autoinmunidad, manifestaciones alérgicas y manifestaciones sindrómicas, incluyendo el disformismo. Bueno, el síndrome de Weishaupt-Aldrich, bueno, es un trastorno de inmunodeficiencia primaria que implica las deficiencias a la inmunidad celular y humoral combinadas. Se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína del síndrome de Weishaupt-Aldrich-Watts, una proteína citoplasmática necesita para la transmisión normal de señales de linfocitos B y T. Las primeras manifestaciones suelen ser hemorrágicas, habitualmente diarrea sanguínea, seguida por las infecciones respiratorias, recidivantes, edema y trombocitopenia. Resultan de las mutaciones en WAS, la cual codifica para la proteína WAS-P, que se expresa fundamentalmente en todas las células hematopoyéticas, regulando el funcionamiento del citoesqueleto. Se manifiestan tempranamente con la triada elástica y la trombocitopenia con diarrea hemorrágica, petiaquis púrpura y diarrea sanguinolenta. Y pues se presenta exclusivamente como trombotopenia LX o neutropenia LX. En las infecciones que comprometen el tracto respiratorio son generalmente causadas por gérmenes extracelulares, excapsulados, intracelulares y oportunistas, y los pacientes frecuentemente desarrollan manifestaciones autoinmunes tipo citopenias y vasculitis autoinmune, mediodisplasia y neoplasias hematológicas. Las plaquetas son típicamente pequeñas en defectos en la reaparición del ADN. Se encuentra la alaxia de Langletasia AT, que resulta de las mutaciones AR, integridad del ADN durante el ciclo celular, o por el cual son comunes las anormalidades cromosómicas y el aumento de la radiosensibilidad del ADN. El tratamiento del síndrome de Weishaupt-Aldrich se realiza por los antibióticos profilácticos e inmunoglobulina para prevenir las infecciones bacterianas recurrentes. Bueno, la deficiencia predominante de los anticuerpos. Bueno, estas IDP
afectan variablemente la producción de anticuerpos debido a los defectos de desarrollo, maduración y función de los linfocitos B. Representan más del 50% de todas las IDP. Se manifiestan principalmente en la niñez con infecciones recurrentes, moderadas, severas principalmente de los tractos respiratorio y gastrointestinal, causada por las bacterias extracelulares encapsuladas y en menor grado por bacterias gram negativo, así como algunos bisvitas y protozoos. Las secuelas dependen de los órganos afectados, la bronquioestancias y mala absorción principalmente en algunos defectos. Hay manifestaciones autoinmunes, hiperplasia nodular, linfoide y mayor incidencia en ciertas neoplasias, deficiencias de anticuerpos con reducción severa en todos los isótopos del gen suero y LV bajos o ausentes. En este subgrupo se incluyen la volumenias congéneas que representan alrededor del 60% que las deficiencias de anticuerpos y suelen manifestarse en los primeros 4 o 6 meses de vida, con infecciones bacterianas recurrentes en el tracto respiratorio y complicaciones relacionadas, así como de piel, pioderma, celulitis y empítigo, y tracto gastrointestinal, diarrea crónica con esteatorrea y enteropatía perdedora de proteínas. Bueno, la deficiencia de anticuerpos con la reducción severa de al menos 2 isótopos del eje suero y LV mayores o bajos. En este subgrupo está en una incidencia común variable y se ve un síndrome heterogéneo de prevalencia humana de 1 de 5.000 individuos. Se manifiestan bimodalmente de la niñez o de las 2 o 3 primeras décadas de vida, con distribución similar en ambos sexos. Bueno, los síndromes por desregulación inmune. En este subgrupo se incluyen las IDP que afectan la generación, transporte, trastocitos plasmáticas y exocitosis de los gránulos lisosomales, el control de la activación celular, la linfoproliferación y la apostosis, el control de producción excesiva de los inferiores, lo cual genera una mirada de manifestaciones clínicas que van desde las linfocistosis hematofagocíticas hasta el síndrome linfoproliferativos autoinmune, autoinmunidad asociada o en asociación con manifestaciones no inmunes y leucodistrofia. Las deficiencias en el número o función de los fagocitos predisponen a infecciones recurrentes de la piel, mucosas y órganos profundos por bacterias extracelulares, hongos y algunos microorganismos oportunistas. Estas enfermedades constituyen alrededor de un 11% de las IDP, con una prevalencia general de 1 de cada 100.000 nacidos vivos, y pueden manifestarse como neutropenias aisladas, defectos en la adhesión y quimiotaxis, entre otras manifestaciones asociadas o no en otras anormalidades o no inmunes en otras células. Los defectos del número o función de los neutrilos, la neutropenia congénita severa tipo 1 se caracteriza por el número absoluto de neutrilos circulantes de menos de 500 SGL y se manifiestan desde los primeros meses de vida con infecciones crónicas severas del tracto respiratorio, a accesos cutáneos, a úlceras orales crónicas con fístulas perianales
retardo en la caída del cordón umbilical y onfalitis, úlceras crónicas con escasa supuración. Bueno, los defectos de la inmunidad innata e intrínseca. Bueno, el síndrome de susceptibilidad mediana a infecciones por microbacterias resulta de mutaciones en genes que codifican para proteínas involucradas en el ejemplo de la señalización de las citoquinas, que conectan la respuesta inmune de monocitos, macrófagos, células dendríticas y RNK a los linfocitos T. Los síndromes autoinflamatorios corresponden a las enfermedades causadas por defectos genéticos que afectan proteínas críticas para el control de la respuesta inflamatoria, llevando característicamente a la aparición temprana de episodios recurrentes y periódicos de inflamación sistémica, seriositis, la elevación, reactantes de la fase aguda, así como manifestaciones clínicas con su espectro variable. Los defectos que afectan la función intramosona, también conocida como fiebres periódicas, se caracterizan por episodios recurrentes de fiebre de aparición súbita, asociados a rash, serositis, periodontitis y pleurilitis, linfadenopatías y artritis con elevación marcada de reactantes de fase aguda y leucocitosis en algunos casos, y que suele dar un intervalo variable de tiempo separado por periodos libres de síntomas. Bueno, las deficiencias de complemento constituyen cerca del 2.5% de las IDP y son causadas por mutaciones en genes que codifican para proteínas de las vías clásica y alterna y colectina o las proteínas reguladoras de su activación. Prácticamente todas se heredan en forma autosómica con dominante, con excepción de la deficiencia de la properdia, que es el X. Las alteraciones inmunes en las deficiencias del complemento son variables según el tipo de proteína comprometida. Deficiencias de las proteínas de la vía clásica, los defectos genéticos que afectan la proteína C1, C2 y CA se asocian clásicamente a sistemas en aparición, el cual cursa uno ANAS bajos, poco compromiso renal. Bueno, las deficiencias de las proteínas clásicas, como podemos observar el lupus eritematoso. Bueno, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmunitaria. En esta enfermedad, el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Él puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. El lupus eritematoso es difícil de diagnosticar. El diagnóstico se basa en los síntomas que cuenta el paciente, la exploración física y analítica en los análisis de sangre. Es frecuente que el número de leucocitos, linfocitos y plaquetas esté más bajo de lo normal. Prácticamente el 100% de los pacientes presentan anticuerpos antinucleares. Cuando son negativos, prácticamente se excluye la existencia de esta enfermedad. Bueno, las fenocopias de inmunodeficiencias primarias. En este subgrupo se han agregado a este capítulo debido a que existen una comprensión creciente y más profunda de estas enfermedades, que no se deben a mutaciones de línea germinal, sino que resultan de mutaciones somáticas o de otros mecanismos como autoanticuerpos, como citoquinas o moléculas del sistema inmune, y que también llevan un estado de inmunodeficiencia de diferentes fenocopias. El primer grupo constituye por MS, que constituyen síndromes linfoprolifáticos
linfoproliferáticos o alteraciones hematológicas y neurológicas. Bueno, el síndrome de APC. Bueno, el síndrome de APC es causado por AC contra las IL-17 y 22. Bueno, es una enfermedad genética, autosómica, recesiva, autoinmune, que se asocia principalmente a la candidiasis mucocutánea crónica y por paratoroidismo e insuficiencia suprarrenal. Sus síntomas son las manifestaciones que inician en la infancia en forma de infección por hongos del género Candida, como candidiasis, que afectan sobre todo la mucosa bucal y uñas. Más tarde aparece una respuesta de autoinmunidad que impide una correcta función de varias glándulas endocrinas y provoca hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y enfermedad de Addison, más raramente insuficiencia ovárica, tirolitis autoinmune y diabetes mellitus. Bueno, ahora mi compañera Carla les hablará de las inmunodeficiencias secundarias. Muy buenas, mi nombre es Karen Alejandra Castro y voy a continuar con el tema de inmunodeficiencias primarias y secundarias con lo que es las inmunodeficiencias secundarias. Existen muchos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden afectar negativamente a la respuesta inmune, produciendo estado de inmunodeficiencia secundaria, que incrementan el riesgo de padecer infecciones de una severidad mayor que la observada en los sujetos inmunocompetentes. Estas inmunodeficiencias, que se encuentran comúnmente en la práctica clínica habitual, se pueden originar por una amplia gama de condiciones y heterogéneas que estas van desde la malnutrición de los tratamientos con glucocorticoides e inmunomoduladores, el trauma, también la histología, hasta las enfermedades metabólicas, el cáncer y las enfermedades crónicas también. En una comunidad, la frecuencia de diferentes inmunodeficiencias secundarias varía según la presencia de múltiples factores como las condiciones económicas, sociales y geográficas. Por ejemplo, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes en los países poco desarrollados que en los de primer mundo, debido a la alta prevalencia de la malnutrición proteico-calórica, las carencias de vitaminas, los oligoelementos, también las enfermedades infecciosas y el deficiente saneamiento básico, y esto va en contraste con los países más desarrollados, ¿verdad? Las causas más frecuentes de inmunodeficiencia secundaria son las enfermedades metabólicas, también las enfermedades crónicas debilitantes, las cánceres, las neurodegenerativas, ¿verdad? Y fundamentalmente, siempre. Pero sin embargo, en el mundo la causa más frecuente de inmunodeficiencia secundaria va a ser la malnutrición, ya que esta afecta especialmente a los niños y ancianos que tienen un acceso restringido a lo que es una alimentación adecuada. En este cuadro, esta es la primera parte de un cuadro que les voy a presentar sobre cómo se clasifican las inmunodeficiencias secundarias. Por este lado tenemos las alteraciones nutricionales, que tenemos la desnutrición calórica proteica, tenemos las deficiencias de vitamina A, D, E, C, B12, B6, también tenemos la deficiencia de hierro, deficiencia de otros minerales como el zinc, el selenio y el cobre. Más adelante lo vamos a ver a más profundidad. Tenemos por el otro lado la inmunodeficiencia relacionada con la edad. Tenemos la prematuridad, tenemos la lactancia mayor y menor y tenemos la senectud. Las vamos a ir viendo poco a poco. Por abajo de las alteraciones nutricionales tenemos las enfermedades infecciosas, las bacterianas como la lepra, la tuberculosis y las nicóticas. También tenemos las parasitarias, la malaria, virales, virus de inmunodeficiencia humana, VIH, sarampión, influenza, adenovirus, herpes, virus 1, 2 y 3 y 6, virus Epstein-Barr, tenemos también el citomegalovirus. Por el otro lado tenemos los agentes inmunopresores.
En los físicos tenemos la radiación ionizante. En los biológicos tenemos anticuerpos terapéuticos. En los gamma globulinas, ¿verdad? Tenemos la globulina antilinfocitos. También tenemos los anticuerpos mononucleonales. En los químicos tenemos también los glucocorticoides, ciclosporina y otras ciclofilinas. Tenemos drogas, también citocicos. También tenemos antiproliferativas, drogas anticonvulsionantes, entre otras. Por el otro lado tenemos lo que es la disfunción de órganos específicos. La enfermedad renal crónica, la uremia, síndrome nefrótico, hepatopatía crónica, cirrosis, enteropatía perdedora de proteínas. Y por el otro lado tenemos las enfermedades crónicas debilitantes. La primera es el cáncer, después le siguen las enfermedades autoinmunes y las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos las enfermedades infiltrativas de la médula ósea y las neoplasias hematológicas. Tenemos las leucemias y linfomas, tenemos los histiocytos de células de Langerhans, tenemos la anemia plástica, tenemos la granulocitos secundaria, tenemos la sarcoidosis, enfermedades lipoproliferativas en trasplantados. También abajo tenemos lo que es otras condiciones asociadas con inmunodeficiencias. La diabetes mellitus 1 y 2, la asplenia anatómica o funcional, tenemos la anemia de células falciformes, la esferocitosis hereditaria, la anemia de Fanconi, el trasplante de médula ósea y el trasplante de órganos sólidos. Arriba, del otro lado, tenemos lo que es un trauma mayor. Un trauma, se puede tener un trauma cranoencefálico, lesiones de columna vertebral, también cirugías mayores o de urgencia, trauma severo de tórax, trauma severo de abdomen con esplenectomía y también quemaduras. Y como síndromes genéticos asociados con inmunodeficiencia, tenemos errores del metabolismo con inmunodeficiencia, el síndrome de Down, hioplasia, hipoplasia, cartílago de pelo, displasia también esquelética de algunas extremidades cortas, de las extremidades cortas. También podemos tener la displasia inmunoósea de Schimke, incontinencia pigmenti. También tenemos la displasia ectodémica ahidrótica, la hipohidrótica y xerderma pigmentosus. También tenemos el síndrome de Bloom y otros síndromes genéticos también con inmunodeficiencia. Ahora yo les voy a hablar acerca de las inmunodeficiencias por malnutrición. Estas son ya que la carencia de un aporte adecuado de micronutrientes específicos como carbohidratos, proteínas y grasas, también de micronutrientes específicos como son el zinc, el selenio, el hierro y las vitaminas antioxidantes pueden llevar a una deficiencia inmune clínicamente significativa por la predisposición a infecciones más recurrentes y severas de lo esperado. Esta inmunodeficiencia secundaria es más frecuente en población vulnerable, particularmente en niños, ancianos y víctimas del desplazamiento forzado. Las relaciones entre la malnutrición y la susceptibilidad a las infecciones son complejas y de reforzamiento mutuo. Se dice que un desnutrido se infecta con mayor facilidad y que una infección severa puede favorecer más a esta desnutrición que él ya tiene. Luego pasamos a la malnutrición proteico-calórica. Los tejidos que presentan un alto recambio celular, como los epitelios y el sistema inmune, dependen de un aporte oportuno y suficiente de macro y micronutrientes para que la proliferación celular conserve la integridad tisular y permita la renovación de células vírgenes y también la expansión de ellas durante los fenómenos de activación inmune. Entonces, por lo anterior, en los sujetos con desnutrición proteico-calórica crónica se presentan alteraciones en las barreras naturales de contención. El mecanismo más importante a la hora de controlar la exposición microbiana en que estamos permanentemente sometidos en la piel y en las mucosas, se estima que es alrededor del 95% de las exposiciones potencialmente patógenas son controladas de manera eficiente en estas barreras.
Es interesante considerar ya que estas alteraciones revierten al corregir la desnutrición. La desnutrición proteico-calórica severa, clínicamente correspondiente a un kwashiorkor o un marasmo, respectivamente, se asocia también con alteraciones importantes en la proliferación requerida para que desarrolle una respuesta inmune celular adaptativa. La dieta pobre en vitaminas y minerales conlleva a la involución del timo, linfopenia y disminución de uno de los linfocitos de las zonas T, dependientes del tejido linfoide secundaria. Por esto, en individuos desnutridos se observa alergia, ausencia de respuesta a antígenos específicos, a las reacciones de hipersensibilidad retardada y además, en la desnutrición crónica se compromete la producción de citoquinas y se altera la expresión de moléculas necesarias para el tráfico de linfocitos. Con respuesta a la inmunohumoral en los desnutridos crónicos, la concentración de anticuerpos en suero está relativamente conservada, pero hay un deterioro notable de la producción de anticuerpos específicos en las mucosas con pérdida de linfocitos B y las células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A, lo que explica la parte de la prevalencia elevada de infecciones entéricas y respiratorias. Finalmente, la desnutrición proteico-calórica y la deficiencia de zinc activan lo que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, aumentando los niveles sistémicos de glucocorticoides que causan atrofia tímica y que afectan la hematopoiesis. Ahora tenemos las deficiencias de vitaminas. Las deficiencias selectivas de vitaminas, minerales y otros oligoelementos también se han asociado con defectos en el desarrollo de la respuesta inmune. Sin embargo, es muy raro que encontrar la carencia aislada de una vitamina o un oligoelemento en un individuo en particular, y la mayoría de las veces estas deficiencias se encuentran asociadas con una desnutrición proteico-calórica. Ejemplos no muy comunes de deficiencias selectivas de micronutrientes son la anemia perniciosa, deficiencia de vitamina B12 y la ferropenia, observada en los seguidores estrictos de dietas vegetarianas extremas. La riboflavina y la piridoxina, así como las vitaminas antioxidantes A, C y E, y los betacarotenos son cofactores importantes durante la respuesta inmune. La vitamina A tiene un amplio rango de efectos inmunológicos y su deficiencia se asocia con una mayor severidad en muchas infecciones de la niñez, como el sarampión, la diarrea por rotavirus y las infecciones del tracto respiratorio. Además, una deficiencia de vitamina altera las barreras mucosas y disminuye la función de los neutrófilos, macrófagos y células NK. La vitamina C se dice que es un regulador de oxidorreducción y controla la activación y la supervivencia de las células inmunes. Además, influye selectivamente en la producción de citoquinas. Aumenta la producción de óxido nítrico por los macrófagos activados y regula la exposición respiratoria y la producción de especies reactivas de oxígeno por las células fagocíticas. La vitamina D, además del papel en el metabolismo óseo, afecta la expresión de más de 200 genes en una gran variedad de tejidos. Tiene propiedades antiinflamatorias y moduladoras tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. La vitamina D también afecta el fenotipo y activación de las células presentadoras de antígeno, particularmente las células dendríticas, y regula positivamente la producción del peptito antimicrobiano, catecolcidina. Además, modula la función de las células T reguladoras y la producción de la IL-10, favoreciendo el desarrollo de la tolerancia inmune. La deficiencia de vitamina D
También se ha asociado con las más producidas por microbacterias. Más recientemente se ha postulado que influye en la evolución clínica de la infección por el HIV. La vitamina E también es un antioxidante potente que favorece las respuestas mediadas por los monocitos y macrófagos. Además, influye en la función de las células T al regular negativamente la síntesis de prostaglandina E2 en los sujetos atópicos de la vitamina E. Mejora el esquema y reduce los niveles de inmunoglobulina E. Ahora voy a continuar con la deficiencia de minerales. Muchos oligoelementos hacen parte de la estructura de algunas macromoléculas y de complejos sistemas enzimáticos, como la hemoglobina y las peroxidasas, mientras que otras contribuyen a la interacción entre diferentes moléculas orgánicas, como la interacción de dos proteínas entre sí o entre una proteína y un ácido nucleico. La deficiencia de estos elementos, como el zinc, el selenio, el hierro y el cobre, reduce la proliferación y activación de los linfocitos, así como la actividad funcional de las células de la inmunidad innata y la estructuración de las barreras anatómicas epiteliales. El zinc es un cofactor esencial para todas las especies y es necesario para la actividad de más de 1.300 enzimas. Es requerido por las células con alta proliferación, especialmente de las superficies epiteliales y del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. El zinc es un cofactor vital para todas las hormonas tímicas. Promueve la maduración, activación y función de las células T. La citotoxicidad y las funciones supresoras también modulan la liberación de otras citoquinas. Además, las sales de zinc han demostrado tener actividad contra más de 40 virus, ya sea directamente o a través de sus efectos inmunomoduladores. La deficiencia de zinc se asocia con mayor susceptibilidad a las infecciones, sobre todo en la infancia. Altera la respuesta inmune innata al afectar la actividad de los macrófagos, de los neutrófilos y también de las células NK. Así como la actividad del complemento. En la deficiencia de zinc también existe linfopenia por una disminución del número de linfocitos T y B y se suprimen las respuestas de hipersensibilidad retardada, la actividad citotóxica y la producción de anticuerpos. Luego tenemos que la deficiencia de zinc es un componente frecuente de la desnutrición proteico-calórica, pero también se observa en la deficiencia de inmunoglobulina tipo A, la infección por el HIV, el síndrome del feto alcohólico, la anemia de células falciformes, la enteritis agudas y crónicas, también la enfermedad celíaca y otras muchas enfermedades que se manifiestan con diarrea, bajas concentraciones de zinc en la sangre, y estas también se han encontrado en pacientes con tuberculosis, enfermedad de Crohn y durante el embarazo. Los defectos en el transporte de zinc hacia la leche materna también puede causar deficiencia. El declive de la inmunidad observado en las personas mayores podría deberse en parte a una deficiencia marginal de zinc. Esto es muy importante, ya que en los ancianos es frecuente la ingesta inadecuada de zinc. Una deficiencia exclusiva de zinc se observa en la acrodermatitis enteropática, un defecto genético autosómico recesivo de la absorción del zinc, causado por mutaciones en el gen SLC3-9A4. Este codifica para una proteína transportadora de este elemento. La acrodermatitis se presenta en la infancia como lesiones superficiales, dermatitis aguda o placas hipercarósticas, diarrea, alopecia y aumento en la incidencia de infecciones causado por la deficiencia inmune severa. Los defectos inmunes van desde la atrofia tímica severa, linfopenia profunda
con desarrollo de anergia y pérdida de las actividades de las células NK. Tenemos ahora las inmunodeficiencias secundarias relacionadas con la edad y vamos con los de los prematuros y del lactante. En condiciones normales, la inmunidad del feto y del neonato se considera funcionalmente inmadura, pues la competencia funcional de su médula ósea no es absoluta y no ha tenido un lugar de entrenamiento, por así decirlo, adecuado. La exposición a los antígenos extraños para aprender a desplegar oportunamente las respuestas necesarias para controlar los intentos de invasión por los microorganismos. En la vida fetal no se producen anticuerpos de los isotipos inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, o se producen también muy pocos. Sin embargo, se desarrollan los linfocitos B naturales, que secretan estos anticuerpos naturales del isotipo inmunoglobulina M y transferencia de inmunoglobulina materna al feto durante el último trimestre de la gestación. Además, los factores del complemento y otros reactantes de fase aguda son escasos en el plasma del feto y del neonato en comparación con los lactantes mayores y también con los adultos. En los prematuros, las barreras anatómicas son muy frágiles y se presentan alteraciones graves a la cantidad, a fenotipo y función de las células fagocíticas, particularmente en los neutrófilos. También, además de esto, hay deficiencias en la respuesta inmune, tanto innata como de la placenta, que ésta se realice adecuadamente. Por esto, las infecciones bacterianas y por hongos son la mayor causa de muerte y morbilidad en los neonatos prematuros, a pesar de administrar una terapia antibiótica adecuada. Estas infecciones se parecen en gravedad y frecuencia a los que se observan en los pacientes de neutropenias severas, como reflejo de las limitaciones en la inducción de la respuesta innata. In vitro se ha demostrado también que por los monocitos de los neonatos pretérmino está reducida en un 75% cuando se compara con la observada en los neonatos a término y en los adultos. Los neonatos nacidos a término exhiben las mayores deficiencias en la fase temprana de la respuesta innata, como interferones y complementos, y en la respuesta inmune celular adaptativa. Como evidencia de ello, se encuentra alterada el neonato en término especial, como una serie de blancos como de las células infectadas con el virus de herpes simplex. El déficit en la función de las células NK neonatales quizás está relacionada con una actividad citosílica disminuida de estas células, las cuales aproximadamente el 50% de la observada en las células NK es en los adultos. Ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias en los adultos de edad avanzada, ¿verdad? En los adultos mayores se presentan características a un incremento en la incidencia de algunas infecciones y de procesos malignos, lo que se ha asociado con una alteración de la respuesta inmune celular adaptativa. Se ha observado que los ancianos tienen limitado repertorio de los linfocitos T y dificultad para producir células T vírgenes, afectando principalmente la respuesta nueva a nuevos antígenos. Sus linfocitos B también exhiben una menor diversidad con limitaciones para generar una respuesta inmune protectora frente a vacunas, a pesar que tienen más células B de memoria. Como es de esperarse, también las barreras y algunos mecanismos efectores de la inmunidad innata se van alterando con la vejez. El proceso de cicatrización y reparación de la piel y las mucosas se hace más lento, probablemente como consecuencia de cambios endocrinos y metabólicos asociados con edad. Adicionalmente, se ha postulado que en la edad avanzada se disminuyen a la producción de factores de crecimiento hematopoyéticos necesarios para la producción y diferenciación de las células del sistema. Ahora vamos a seguir con las inmunodeficiencias secundarias por infecciones. Dentro de los mecanismos de patogénesis que caracterizan la evolución de varias infecciones, tanto bacterianas como virales, parasitarias y fúngicas, se ha demostrado la existencia de muchos dirigidos a causar alteraciones inmunológicas y cualitativas y cuantitativas. Como ejemplo, puede haber una infección directa de las células participantes en la respuesta inmune
caso típico de la infección por el HIV, con destrucción de ellas o modificación de su función. Puede también existir una expansión exagerada de destrucción de ellas o modificación de su función. Lo que les decía antes, ¿verdad? También de superpoblaciones de linfocitos T reguladores o supresores. Infección por HIV y otros virus, por la producción de factores solubles que pueden suprimir o alterar la respuesta inmune. Entre los agentes infecciosos que tienen mecanismos de acción inmunosupresora documentadas se destacan los virus, HIV, el sarampión, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simplex, varicela zoster, hepatitis B y C, influenza, rabia, rubeola, adenovirus y rinovirus. En las bacterias tenemos componentes de la pared de las microbacterias, polisacáridos, antifagocíticos en las cápsulas de algunas bacterias extracelulares, neumococos, la producción de superantígenos que conducen a una activación descontrolada de los linfocitos T, que pueden terminar induciendo agotamiento inmune y eliminación clonal. Tenemos los hongos. Se ha demostrado de la actividad inmunosupresoria en extracción de cándida, albicans y toplasma. Los parásitos. Un efecto supresor de la respuesta inmune se ha observado asociado con la infección producida por el T. cruzi. La infección por el HIV es la inmunodeficiencia secundaria mejor caracterizada. La patogénesis de esta infección es muy compleja y depende de la interacción del virus con diversos componentes del sistema inmune del hospedero, lo que afecta diferentes células como consecuencia directa de la infección o indirectamente por múltiples mecanismos como la activación inmune crónica, apoptosis acelerada de diferentes tipos de linfocitos, secreción anormal de interferones, senescencia inmune prematura y también fibrosis de órganos linfoides. Continuando, vamos a hablarles sobre las inmunodeficiencias secundarias por terapias inmunosupresoras. El uso de los medicamentos con actividad inmunosupresora e inmunomoduladora se ha incrementado notablemente en las últimas 3 décadas y hoy hace parte del protocolo de atención de pacientes de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Los principales afectados por estas inmunodeficiencias secundarias son los receptores de trasplantes de órganos y los que padecen de enfermedades autoinmunes. El efecto supresor depende de la dosis y de la duración del tratamiento. Esta supresión inmune predispone a estos individuos a padecer de infecciones producidas principalmente por microorganismos intracelulares como el citomegalovirus. Entre estos medicamentos se encuentran glucocorticoides, las ciclofilinas, cicloporina, tacrolimus, pimecrolimus, rapamicina y los fármacos citotóxicos utilizados como antineoplásicos y para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes. Tenemos metotrexato, dice también ciclofosfamida, micofenolato y azatioprina. Otros medicamentos que inducen inmunodeficiencia a la globulina antilinfocítica, la destrucción de los linfocitos T, la radiación utilizada para el tratamiento del cáncer y también de diferentes anticuerpos monoclonados que bloquean selectivamente algunas moléculas importantes durante la respuesta inflamatoria, los anticuerpos anti-TNF, anti-IL-1 o que distribuyen la eliminación de subpoblaciones específicas de células inmunes. Rituximab, un anticuerpo CD20 que contribuye a la eliminación de los linfocitos B maduros. Continuar con las inmunodeficiencias por enfermedades específicas. Tenemos las enfermedades renales. Tanto el síndrome nefrótico como la insuficiencia renal crónica con uremia son causa de las inmunodeficiencias secundarias.
El síndrome nefrótico se caracteriza por un aumento de la permeabilidad de los glómerulos renales, lo que en una evolución crónica puede llevar a una disminución de proteínas por la orina y a su disminución en la sangre con hipogamaglobulina. Inicialmente la membrana glomerular deja escapar inmunoglobulinas pequeñas como la inmunoglobulina G y posteriormente las de mayor tamaño y peso molecular como la inmunoglobulina M. Lo anterior se asocia con la susceptibilidad a infecciones pulmonares, cutáneas y urinarias, y en casos más graves a la septicemia. Tenemos luego la enteropatía perdedora de proteínas. En múltiples enfermedades de diferentes tipos se pueden observar pérdida anormal de proteínas por el intestino. Estas afecciones se pueden clasificar en 1. Enfermedades que dañan la glucosa intestinal, como la colitis ulcerativa, el pretropical de edema angioneurótico y la fisura gastrocólicas. 2. También en las enfermedades que producen obstrucción de los linfáticos intestinales, como la linfangiectasia intestinal, la enteritis regional, el taponamiento cardíaco y las neoplasias. 3. También en las infecciones como el HIV, la disentería por Shigella y la enteroglioladasis y la tuberculosis. La pérdida crónica y masiva de proteínas por el intestino conducen a hipoproteína y edema, y este último altera aún más los mecanismos de defensa intestinal. Suele haber pérdida, hipogamaglobulemia, la cual llega a ser tan significativa que amerita sustitución con gamaglobulina intravenosa. Sin embargo, en la enteropatía perdedora de proteínas, también se presenta pérdida normal de las células como los linfocitos, llevando a una profunda linfopenia, y afección de la inmunidad celular adaptativa. Tenemos las afecciones metabólicas. La función del sistema inmune depende de una división y diferenciación celular muy efectiva y de una síntesis proteica constante y activa. Esta característica hace que el sistema inmune sea altamente dependiente de un suministro de energía, enzimas y moléculas esenciales, como los aminoácidos. Los pacientes diabéticos presentan alteraciones metabólicas complejas, con hiperglicemia, dislipidemia, hipermosmolaridad, acidosis tisular y anormalidades microvasculares que afectan la función de muchos de los subtipos de los leucocitos. En particular, se han demostrado alteraciones de la quimiotaxis en las polimorfonucleares en los macrófagos, acompañadas de una menor capacidad de ingestión de los microorganismos y deficiencias susceptibles, ¿verdad?, a las infecciones. En consecuencia, los diabéticos son más susceptibles a las infecciones como la tuberculosis, la candidiasis, mucocutánea y la celulitis piógena. Tenemos la asplenia congénita y arquidida. El vaso es un órgano linfoide secundario periférico, esencial para el desarrollo de la respuesta inmune, celular y humoral contra los microorganismos que alcanzan el torrente circulatorio. Esta actividad resulta primordial contra los gérmenes, cápsulas, como los meningococos y neumococos, por varios tipos. Primero tenemos que estas cápsulas contienen moléculas con actividad antigofacítica que impiden el control local por las células de la inmunidad innata. 2. Una vez que estos gérmenes hacen invasión y diseminación por vía sanguínea, su control depende de la ayuda de anticuerpos con actividad opsonofagocítica del isotipo inmunoglobulina G. 3. Tenemos que en el vaso existe una subpoblación particular de linfocitos B o glicololales. Los linfocitos B de zona marginal, responsables de reconocer y activarse rápidamente ante la presencia de moléculas como los polisacáridos de esas cápsulas, secretando anticuerpos de isotipo inmunoglobulina G con actividad opsonizante. Luego tenemos las neoplasias malignas. El cáncer representa un modelo muy particular de inmunodeficiencia secundaria. Por una parte, para que un tumor maligno se desarrolle debe haberse escapado de la vigilancia inmunológica, ejercida fundamentalmente por las células NK y los linfocitos citotóxicos.
Por otro lado, en la medida que el rumor crece, evade y deprime la función del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Los pacientes con cáncer diseminado son más susceptibles a las infecciones y pues en esa etapa tienen alterados los mecanismos inmunes efectores celulares y humorales. Además, y dependiendo del tipo de tumor, la radioterapia, así como los medicamentos utilizados alrededor de un trasplante, se dice que aumentan la complejidad y el grado de presión de los pacientes. Siguiendo, tenemos las afecciones de la actividad hematopoyética. Múltiples factores pueden hacer que se altere la función hematopoyética de la médula ósea y se genere la aplasia medular, la mielofibrosis, las infecciones medulares crónicas, la toxicidad por medicamentos o agentes químicos y las neoplasias hematológicas, entre otras, ¿verdad? Entre las neoplasias hematológicas que se asocian con inmunodeficiencias se destaca la enfermedad de Hodgkin. Esta enfermedad es en la que los pacientes presentan anergia en las reacciones de hipersensibilidad retardada cutánea. También lentitud en el rechazo de injertos y poca o nula respuesta de los linfocitos T frente a los retos antigénicos. Las deficiencias inmunes también pueden estar relacionadas con la enfermedad primaria. Por ejemplo, neoprenia asociada con muchas neoplasias hematológicas o las diglamobulimias en pacientes con mieloma múltiple o leucemia linfoide crónica de la célula. Tenemos las inmunodeficiencias secundarias por trauma y dolor. Proporcional a la intensidad del trauma y el dolor, las respuestas neuroendocrinas y hemodinámica aguda producen depresión de la respuesta inmune por varios mecanismos. El más común es el estrés físico agudo, que lleva a la descarga de catecolaminas y cortisol, moléculas que tienen efecto inmunosupresor bien documentado. Además, en el trauma se encuentran alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas secundarias a una a una lesión tisular importante. Fenómenos que impiden una adecuada respuesta inmune. Los pacientes que sufren un trauma severo pueden representar una respuesta inflamatoria sistémica y síndrome respiratorio del adulto y hasta desarrollar falla multiorgánica. La activación celular inespecífica observada en estas condiciones induce muerte celular por activación y un estado de energía que genera una parálisis inmunológica. Ahora tenemos lo que son las inmunodeficiencias secundarias asociadas a síndromes genéticos. El desarrollo que se ha presentado en las últimas décadas en la biología y la genética moleculares ha permitido la caracterización de una amplia variedad de síndromes de origen genético que se asocian a las alteraciones en diverso grado de la respuesta inmune. Hasta el presente, la mayoría de estos síndromes no se han definido daños en los genes directamente relacionados con el desarrollo y la función de los componentes de la respuesta inmune, celular y humoral, por lo que se continúan considerando como inmunodeficiencias secundarias. Sin embargo, no se descarta que, como ha sucedido con otras enfermedades de origen genético, en el futuro inmediato se identifiquen alteraciones en el sistema inmune debido primeramente a esos efectos genéticos y se reclasifiquen como inmunodeficiencias primarias. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Down. Casi una tercera parte de los pacientes afectados por este defecto cromosómico tienen infecciones recurrentes, desde moderadas a severas, además de presencia significativa de autoanticuerpos en el suero y aumento en la frecuencia de neoplasias, especialmente leucemias. Se ha documentado anormalidades inmunológicas en el síndrome de Down, como disminución de los linfocitos B en sangre periférica y concentración baja en suero de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G total y de subclases de inmunoglobulina G, que se normalizan después de los 5 años de vida. Adicionalmente, la producción de anticuerpos específicos es deficiente como respuesta a diversos antígenos. La inmunidad celular también muestra grandes alteraciones en los afectados por este síndrome. Si bien existe un incremento en el número de células NK circulantes, su fenotipo y su respuesta funcional es deficiente. Además, aunque el número de linfocitos T totales es normal, se observan anormalidades en el reencuentro de linfocitos T. Finalmente, en los pacientes afectados con el síndrome de Down, las células fagocíticas también son disfuncionales, particularmente por disminución de la respuesta quimiotáctica.
la fagocitosis y la explosión respiratoria, tanto como los neutrófilos como de los monocitos, fenómenos asociados con una incapacidad para destruir, dice, bacterias in vitro. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada.